director. Antes de nada, agradecerle a la oficina, a la Agencia Española, al SEPIE y al director que hayan incluido esta mesa redonda y además con este título en estas jornadas, sobre todo porque van a permitir conocer la cara más desconocida probablemente de los programas Erasmus. Decía el comisario europeo de Educación, Tibor Navracsics, hace menos de un mes en Bruselas, cuando presentaba el informe anual de la educación en los 28 Estados, que invertir en educación es invertir en el futuro de nuestra competitividad. Y al mismo tiempo pedía al comisario, como digo, hace unas semanas, más inversión en los Estados miembros para que los estudiantes, especialmente los que proceden de familias humildes e inmigrantes, no caigan en la exclusión y la marginación social. Durante los últimos 5 años y como consecuencia de la crisis, de todo es sabido que el gasto europeo en educación se ha reducido y, según la propia Comisión Europea, se ha reducido en un 3,2%, lo que ha llevado a la Comisión, a Bruselas, a realizar estas recomendaciones y a pedir que se concentren los esfuerzos en la mejora de la accesibilidad y la calidad de nuestros sistemas de educación y formación para evitar que la pobreza educativa, que es la que nos conduce a la alta tasa de desempleo y exclusión social, se vaya reduciendo. En este sentido, yo creo que ya se ha dicho, pero hay que reiterar que ha sido una constante de la Comisión en los últimos años las recomendaciones para reducir el abandono escolar temprano en colectivos de especiales dificultades. Y cuando hablamos de estos colectivos, todos y todas las aquí presentes sabéis que estamos hablando de personas con discapacidad, de personas de poblaciones migrantes, de población gitana, de niños, niñas, de jóvenes que viven en unos entornos familiares con circunstancias económicas difíciles. Y no hay que perder de vista, se han dado ya aquí los datos de cómo se han mejorado esos objetivos de la 2020. Actualmente el 11,1% de los alumnos abandonan la escuela de manera prematura, con lo cual ya estamos solo a un punto de ese objetivo del 10% que planteaba la Estrategia 2020. Pero hay otra cara de la moneda, que es la que queremos ver y reflejar en esta mesa, que es que los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos y de la inmigración son los que corren precisamente más riesgo para abandonar la educación a una edad más temprana. No hay duda, por tanto, que la educación y la formación influyen directamente en lo que las personas son y pueden hacer en la vida, y no hay ninguna estrategia, y créanme, para las personas que trabajamos en políticas de igualdad desde hace muchos años, no hay mejor estrategia para no reproducir la transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión que invertir en educación y romper ese círculo vicioso. En esa tarea estamos, en esa tarea está la Oficina Española de Internacionalización de la Educación, el SEPI, a la que de nuevo agradezco que esté apoyando y fomentando este tipo de programas que además están siendo favorecidos dentro de esta estrategia de Erasmus+. Y en esta mesa redonda lo que vamos a hacer brevemente, porque me avisan de que tenemos que ser escrupulosos con el tiempo, vamos a conocer algunas de estas experiencias por boca de los profesionales que están liderando algunas experiencias, algunos programas de educación y que nos van a dar ejemplo de cómo es precisamente posible transformar la vida a través de la educación. Y yo espero también que de estas experiencias que vamos a conocer esta mañana, muchos y muchas de las aquí presentes salgan con más ideas para realizar en sus centros programas similares. Vamos a empezar, además, como es el único chico de la mesa, pues yo creo que vamos a tener la diferencia de empezar por ti, José Manuel. José Manuel, como decía Pablo, es recién jubilado, está entrado en esa edad que llamaba la filósofa de la Cortina, la edad del júbilo. Recientemente ha sido director del Centro de Educación Primaria, Infantil y Primaria Antonio Moreno Rosales de Lavapiés. Los que sois de Madrid sabéis que puede ser el barrio probablemente con más heterogeneidad de nacionalidades y probablemente nos cuente con mucho conocimiento de causa cómo ha sido esta realidad educativa en su centro. José Manuel, cuando quieras. Buenos días. Yo voy a contaros, además ahora lo puedo contar con cierta distancia porque llevo desde septiembre jubilado, lo digo para que dar envidia. Lo digo en todos los sitios. Yo os contaré un poco cómo organizamos nosotros un centro.
Yo a ese centro he sido director de él durante 11 años, o sea, demasiados. Pero nos planteamos que nuestro centro era un centro específicamente, incluso aparecimos alguna vez en la prensa como centro gueto. Claro, eso te subleva y te enerva. Porque nosotros, sobre todo lo que no queríamos era utilizar, que no utilizaran esas palabras. Antes citaba alguien Hannah Arendt, y la banalización del mal a veces es muy peligroso. Yo os voy a contar un poco cómo fue nuestro modelo, o cómo sigue siendo el modelo del centro, porque nadie es imprescindible, yo ya me he ido, pero el centro continúa, y seguro que el nuevo director lo hará muchísimo mejor que yo, es otra cosa porque es más joven. Lo primero que nos planteamos es que teníamos un centro con más de 30 nacionalidades, con 5 idiomas habituales, más lenguas menores que se utilizaban, porque bueno, la comunidad china pues, tenía, aparte de eso, el mandarín, utilizaban entre ellos, nosotros calculamos en algún momento más de 15 dialectos diferentes, os podría decir. Con los magrebíes pasaba algo por el estilo, la gente no habla árabe clásico, lo digo porque cuando alguien le pregunta qué habla este niño marroquí, dice, no habla árabe, no, habla darija, o la tamazigh, o habla hasta 4 lenguas diferentes en Marruecos, el que no habla, pues, hasanía, porque es saharaui. Nos empezamos a plantear todo este tipo de cosas y dijimos, bueno, lo primero, para atender a esto, hay que olvidarnos de todo lo que se había hecho en la escuela y hay que crear una escuela nueva. Y lo primero fue, pues, vamos a ver qué tipo de escuela queremos. Claro, yo os voy a decir el título y claro, me vais a decir, hombre, un modelo democrático y descentralizado de la gestión. Me diréis, hombre, eso es lo normal. Pues no es nada fácil. No es nada fácil hacer que el profesorado sienta como suya la escuela. Para nada, no es nada fácil. Y los que sois profesores y profesoras lo sabéis. No es solo el lugar de trabajo, es algo más. Que la toma de decisiones sea consensuada, también es muy complicada en un centro educativo. Otra cosa que yo siempre añado, y he contado alguna vez en la facultad, en la Complutense, en la que alguna vez he impartido alguna lección, vigilancia contra el divismo. Es decir, estos equipos directivos que dicen, yo tengo la solución maravillosa, el que no me siga queda fuera del programa. No. Hay que intentar asimilar a todo el mundo en el programa. Y, por supuesto, una gestión y una organización ágil. Por otro lado, había que buscar un enfoque correcto del tratamiento de la interculturalidad. Había muchos enfoques. Había un modelo hegemónico, había un modelo integracionista, tipo el norteamericano, con el melting pot, es decir, meter todo en una olla y sí, lo que salga de ahí va a salir, pero todos conocíamos cómo funcionaba el sistema norteamericano. Yo tuve la suerte, además, de ir 2 veces a San Francisco, invitado por la Comisión de la Bahía de San Francisco, a ver cómo se funcionaba incluso al centro que tiene Rigoberta Menchú en la propia ciudad de San Francisco. Y aprendí que no era el mejor sistema al que yo quería o nosotros queríamos ir. Luego había un enfoque pluralista, tipo el inglés o el francés, donde sí se aceptaban las diferencias, pero esas diferencias siempre había una cultura hegemónica, que era la cultura del país, lógicamente. Nosotros optamos por un enfoque intercultural, en el cual establecíamos nuestra búsqueda era una búsqueda de vínculos afectivos, pero también efectivos. Es decir, la escuela tenía que ser el reflejo del barrio. Si en el barrio hay 30 y tantas nacionalidades, el cole tiene 30 y tantas nacionalidades. Pero es que el vecino, que es chino, su vecino de al lado es de Bangladesh y hace el Ramadán. Y el chino, que normalmente suele ser una persona muy poco interesada por los temas religiosos, de pronto descubre que su vecino hace el Ramadán. Pues había que explicar qué era el Ramadán. Y había que asumir el Ramadán como algo propio también del colegio. Yo lo dice alguien que yo, desde luego, no soy musulmán. Las diferencias culturales, pues ya hay que considerarlas como una riqueza de todos. Pero los primeros es que éramos algunos miembros de ese claustro de profesores también pertenecíamos a minorías. Y entonces nuestra propia minoría nos hacía aportar otros conocimientos. Y, por supuesto, ver al alumnado migrante como el sujeto del cambio. Es decir, él no era nada raro, era nuestro objetivo. Él puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser... No simplemente le vamos a dar la culturilla facilona para que salga. Aquí veo algunas personas que
que compartieron conmigo alguna pelea de estas, porque tuvimos la suerte, en un momento determinado, siento que no esté ahora ya Paco López Rupérez, pero tuvimos la suerte de aquello de los centros públicos prioritarios, que se nos ayudó desde la Administración mucho, se nos exigió también mucho, porque hubo que presentar programas muy fuertes, pero se nos dieron muchas posibilidades de desarrollar programas que hasta ese momento hubieran sido locos, porque éramos raritos, planteamos algo raro. Otro tema que aprendimos fue algo que normalmente en pedagogía se utiliza poco, que es el tema de la aculturación aditiva. Es decir, primero, que el problema no es el migrante, sino no tener soluciones para que darle. En segundo lugar, transmitir a la gente que la diversidad es una ventaja. No es ningún inconveniente. Todos somos diversos. Hombre, un país como España, que hemos sido migrantes de por vida, en fin, creo que todos tenemos algún pariente por algún sitio por ahí, pues no creo que somos una buena razón para atender este tema. Por otro lado, mostrar nuestra cultura no como una agresividad, no como una asimilación, sino como algo que les puede garantizar a las familias y al alumnado unas posibilidades. Nuestra cultura no es nada en contra de la suya. Y un tema que los que sois profesores de lengua o los lingüistas entenderéis conmigo. Siempre hay que mostrar nuestra lengua como la segunda lengua. La lengua de referencia es su lengua, la lengua del cariño, la lengua de los mimos, la lengua de papá y mamá es la lengua de origen. Nosotros no podemos luchar contra esa lengua, no podemos despreciarla. Yo no digo que las conozcamos, yo el quechua de verdad no lo manejo, el mandarín sé decir 4 cosas para poder entrar a la tienda de enfrente y a lo mejor el darilla un poco más, pero poco más. Entonces, mostrar esa idea era importante. Y por último, como cuestión, era un modelo de escuela inclusiva. Ahí optamos por la idea de Highslope. Claro, hablar ahora de escuela inclusiva es como políticamente correcto. ¿Quién no va a estar por la escuela inclusiva? Vamos, el que diga que no está por la escuela inclusiva, yo el otro día voy a los debates estos televisivos y todo el mundo dice, ¿por la escuela inclusiva? Bueno, habría que, como decía antes el profesor, habría que definir qué entendemos todos por escuela inclusiva. Porque, claro, la escuela inclusiva es un cajón desastre que puede llevarnos a cosas incluso contradictorias. Pues partir de propias experiencias, conocimiento de las necesidades. Y una cosa, por ejemplo, que yo resaltaría, y esto los que sois profesores y profesoras lo entenderéis conmigo, el famoso alumno que tenemos con problemas, siempre lo afrontamos sobre este alumno. ¿Qué hacemos? Le compensamos, le sacamos del aula. No. Nosotros pensamos que cuando hay un problema en la clase es un problema de toda la clase. Lo que hay que cambiar son los parámetros de la clase. El alumno debe salir lo más posible. Evidentemente, yo que soy PT entiendo que hay cosas que hay que sacarles de clase. No voy a estar en ejercicios de foniatría en la clase perturbando al resto, pero la mayoría del tiempo el alumno debe permanecer en la clase. Si a esto le añadimos sus diferencias culturales y, sobre todo, esas diferencias claramente específicas, creamos un conflicto en el alumno. Yo sí quería decir otra cosa. Estoy por la interculturalidad, como es obvio, pero diría, como antes decía el profesor, hay un suelo que no se puede bajar y son los derechos humanos. No cualquier costumbre es aceptable. Hay costumbres que hay que modificar. Y no estoy hablando, por supuesto, ni de pañuelos, ni de cosas de estas que me parecen menudencias, pero sí hay cosas que tienen que quedar muy claras. En el sistema educativo español lo tenemos clarísimo y en Europa, por supuesto. Hay unos valores que son irrenunciables y que más que nunca hay que defender. Os decía, yo pertenezco a una minoría en la que hemos sufrido y sufrimos 6 millones de asesinatos por ser diferentes y desde ese momento creo que los derechos humanos son eso, humanos, sobre todo humanos, y el que atenta contra esos derechos, bueno, creo que está en el sistema educativo y la escuela, en concreto, la debe tener enfrente. Y nada mejor que combatir estas xenofobias, estos racismos y estos ataques de integrismo que con una escuela abierta, plural y democrática. Muchas gracias.
Gracias, José Manuel, y además por hacer ese esfuerzo de síntesis, porque nos has dado ideas muy interesantes en muy poco tiempo y, sobre todo, una idea de qué es la inclusión bien interesante tener en cuenta. El problema no está en el alumno, el problema está en el entorno, y creo que es una buena definición de inclusión. Gracias. Gracias, José Manuel. Las diferentes personas que vienen en la mesa van a hablar de perspectivas y de niveles muy diferentes. Como acabamos de hablar de educación infantil, de educación primaria y de niños, probablemente ahora, para irnos al otro extremo, le daríamos la palabra a Lorena Moure Gómez, que ella es técnica de empleo y formación del Centro de Atención a Refugiados de Vallecas y que es experta en educación de personas adultas. Cuando quieras, Lorena. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a SEPIE la invitación a participar en la mesa redonda. No es habitual que el equipo del centro participe en un foro que no está directamente relacionado con la protección internacional, o sea que es un verdadero placer estar aquí. Bueno, antes de entrar a detallar la intervención que realizamos en materia de educación de personas adultas en el centro de acogida, sí que me gustaría contextualizar un poco. En primer lugar, detallando cuál es el colectivo con el que nosotros trabajamos, que son solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Y para ello, permitidme que me vaya a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, donde se define el concepto de persona refugiada, que es aquella que por fundados temores de ser perseguida por diversos motivos, raza, religión, pertenencia a un determinado grupo social, nacionalidad u opiniones políticas, y añade también la ley nuestra de asilo, de nuestra legislación nacional, por motivos de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país del origen y no puede o no quiere acogerse a la protección que le brinda su país. No puede, bien porque a lo mejor es un país que está en un conflicto armado abierto, como es en el caso que todos conocemos ahora mismo de Siria, en el que las instituciones están desaparecidas, con lo cual no pueden brindar ningún tipo de protección, o bien porque es el propio Estado el agente persecutor, con lo cual la persona no puede dirigirse al Estado para que le brinde protección. Ese es el colectivo con el que nosotros trabajamos en el centro. Los centros de acogida a refugiados son centros públicos, dependemos directamente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Son establecimientos de carácter temporal, es decir, que las personas que están alojadas en los centros pueden residir allí en periodos de entre 6 y 9 meses, dependiendo del grado de vulnerabilidad. Y ahí se ofrece alojamiento y manutención, es decir, lo que es la cobertura de las necesidades básicas, y luego una atención social integral. No solo para los titulares de la solicitud de protección internacional, sino también para todas las familias, porque carecen de medios económicos suficientes para poder atender a sus necesidades. Bueno, como vamos un poco con el tiempo un poco justo, no quiero extenderme mucho en esta introducción. Entro a detallar en materia de formación de personas adultas lo que hacemos en el centro. Y decir que tenemos un objetivo claro en el centro, y es que todas las acciones de formación que emprendemos en el centro tienen un objetivo que es favorecer la inserción laboral a corto o medio plazo. Es decir, muchas veces las acciones de formación que diseñamos para cada una de las personas con las que trabajamos en ocasiones tienen mucho que ver con su perfil profesional, el que traen de su país de origen, pero otras veces no. Muchas veces se rediseña el itinerario completamente de manera que pueda tener una cabida en el mercado de trabajo mucho más rápida, ¿no? Podríamos dividir las acciones de formación que desarrollamos en el centro en dos grandes grupos: la formación prelaboral y la formación ocupacional. La formación prelaboral, que la entendemos como aquella que facilita determinadas competencias personales, habilidades, destrezas técnicas previas a lo que es la capacitación profesional, ¿no? Estas acciones de formación prelaboral habitualmente las desarrollamos dentro de las instalaciones del centro. En primer lugar, y para todo el equipo fundamental, porque es la puerta de entrada a lo que entendemos como el inicio de la integración en la sociedad de acogida, es el aprendizaje del idioma. El aprendizaje del idioma es una actividad que consideramos fundamental en el centro.
Dividimos diferentes grupos dependiendo de niveles, niveles que están adecuados al marco común europeo de referencia para las lenguas. No podemos abarcar todos los niveles, lógicamente, porque, como os comentaba antes, únicamente las personas que atendemos en los centros están entre 6 y 9 meses, con lo cual es imposible abarcar todos los niveles, pero llegamos hasta el nivel B1. Con el nivel B1 entendemos ya que una persona tiene unas habilidades lingüísticas suficientes como para poder acceder a otro tipo de formación ocupacional, como para poder desenvolverse en el mercado de trabajo y poder salir de los centros de una forma más o menos autónoma. Además de lo que son las clases de español regulares y de apoyo oral, tenemos luego grupos específicos de necesidades especiales, que llamamos. Grupos que están dirigidos a aquellas personas que, por el motivo que sea, necesitan un refuerzo extra, personas que su lengua materna, por ejemplo, en el caso de personas chinas, de personas árabes que no conocen nuestra grafía y que el aprendizaje del idioma pues, supone una dificultad añadida, ¿no? O también personas que a lo mejor por su nivel de estudios en el país de origen hace muchísimo tiempo que dejaron de estudiar y pues necesitan de alguna manera un empujón y un refuerzo extra. Y luego también tenemos grupos de alfabetización para personas analfabetas en su lengua materna. Otra de las acciones de formación prelaboral que realizamos en el centro son los talleres de TIC, de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Disponemos de un aula de informática en el centro que está gestionado por una cooperativa que trabaja desde hace muchísimos años en Vallecas y que es experta en temas de alfabetización digital. Nuestro objetivo dentro del aula de informática no es que las personas sean expertas en tecnologías de la información, sino acercar las tecnologías de la información y la comunicación a las personas residentes y que esas tecnologías formen parte de su vida cotidiana. O sea, desde aquellas personas que no han visto nunca un ordenador y que hay que empezar a enseñarles cuáles son todos los componentes, determinadas gestiones telemáticas, pues cómo pedir cita con el centro de salud, cómo pedir determinados documentos que posteriormente o a lo largo de lo que es la instrucción de su expediente de asilo se les va a requerir, y conocimiento de ofimática básica y, por supuesto, búsqueda de empleo a través de Internet, ¿no? Decía al principio que todas las acciones de formación que desarrollamos en el centro, el objetivo es la inserción laboral o facilitar en la medida de lo posible la inserción laboral. Tenemos dentro del aula de informática unos contenidos que llamamos permanentes, que son estos que he explicado: alfabetización digital, gestiones telemáticas, búsqueda de empleo, y luego desarrollamos contenidos de forma puntual a lo largo del año, 4 o 5 acciones formativas, monográficos, dependiendo un poco de las necesidades que vamos encontrando, desde seguridad en las redes sociales. Pensemos que el colectivo con el que trabajamos son personas que el uso de las redes sociales es fundamental para no perder de alguna manera el contacto con el país de origen, qué está pasando allí, cómo está mi familia, cómo están mis amigos. Pero claro, toda la información que muchas veces se vuelca en las redes sociales no se tiene en cuenta el tema de la privacidad, por lo cual para nosotros es muy, muy importante que las personas que manejan las redes sociales conozcan que si vuelcan determinada información a través de Facebook, a través de Twitter, pueden conocer dónde están ubicados, pueden saber de ellos y por lo menos que tengan conocimiento de eso. Luego hay otras acciones de formación prelaboral que consideramos transversales, simplemente las enuncio, no entro a detallarlas, que son acciones relacionadas con la perspectiva de género y la sostenibilidad medioambiental. Intentamos que en todas las acciones formativas que llevamos a cabo, de alguna u otra manera, estén presentes. Y luego decía que otra parte, otro gran grupo de formación es el tema de la formación ocupacional. La formación ocupacional, al contrario que la formación prelaboral, no la desarrollamos dentro de las instalaciones del centro, derivamos en todo caso a entidades externas y habitualmente son acciones de educación no formal. Tenemos un sistema de becas
Os voy a dar simplemente, por si alguno tiene interés por conocer con un poco más detalle el tipo de ayudas que se ofrece y con qué criterios, una página web que es www.rezariadna.org. La Red Ariadna es una plataforma de trabajo que tuvo su origen en los antiguos proyectos Equal europeos. Entre el 2002-2003 nos pusimos a trabajar varias entidades especializadas en temas de protección internacional, los centros de acogida a refugiados del entonces Ministerio de Trabajo, Cruz Roja, CEAR, ACCEM, y últimamente se ha incorporado la Fundación La Merced Migraciones a trabajar en temas de inserción sociolaboral con personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Si queréis entrar en la página web, ahí se detallan pues todas las acciones y pues un poco cuál ha sido el recorrido de esta plataforma. Y gracias a este sistema de becas para la formación, las personas residentes de los centros o las personas que son atendidas fuera de los centros por las entidades sociales especializadas en personas refugiadas pueden recibir ayudas económicas para poder desarrollar acciones de educación no formal. ¿Cuál es la dificultad? Digo acciones de formación no formal porque en muchas ocasiones, aunque hemos intentado que las personas con las que trabajamos pudieran acceder a otro tipo de formaciones dentro de lo que es el sistema educativo, dentro de lo que es la formación profesional, muchas veces nos encontramos con muchas dificultades. Por ejemplo, para acceder a determinados certificados de profesionalidad, el disponer de una serie de competencias base, el tener una titulación previa homologada que requiere un procedimiento largo, ya no solo el procedimiento largo, sino que requiere que tú hayas tenido la previsión de haber traído desde tu país de origen toda la documentación para poder homologar tus estudios, situaciones que en el caso de las personas solicitantes de protección internacional muy pocas veces se da. Con lo cual, al final, la opción es que accedan a cursos de formación no formal, centros de formación privada, que el acceso es rápido, que se facilita una formación intensiva, corta, y que puede facilitar el acceso al mercado de trabajo, que a fin de cuentas es nuestro objetivo. Y no me quiero extender mucho más, como luego habrá un turno de debate, pues cualquier cuestión que deseéis que aclare o que amplíe, estaré encantada de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Lorena ha hablado de inclusión laboral, y para continuar hablando de este tema con buen conocimiento de causa, le voy a dar la palabra ahora a Ana Belén Díez, que es jefa de sección de Programas Europeos y Relaciones Institucionales del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, Zaragoza Dinámica, que es un organismo que depende del Ayuntamiento de Zaragoza. Ella tiene ya experiencia en gestión de programas europeos que también van encaminados a esa inclusión laboral de colectivos con otro tipo de necesidades, y también programas de movilidad europea en este sentido. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias. Es un honor estar esta mañana aquí compartiendo esta jornada con los ponentes de este nivel. Voy a tratar de ser breve, a ver si soy capaz de transmitirles quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Como han dicho, vengo de Zaragoza, de un organismo autónomo, el Instituto Municipal de Empleo, y por su propio nombre ustedes pueden pensar que en las distintas ciudades de las que ustedes vienen puede haber un organismo similar. Nosotros tenemos 3 centros de formación en los cuales impartimos alrededor de 60 cursos de formación para el empleo anualmente. De estos centros voy a hablar menos, puesto que vamos a destacar el perfil y los beneficiarios de otros programas que tenemos. Tenemos 3 escuelas taller. En este momento se acaba de clausurar una de ellas, pero va a continuar con un taller de empleo y probablemente vuelva después de 6 meses otra vez la 3ª escuela, que a lo largo de los últimos 20 años ha tenido el ayuntamiento programa tras programa. Digo qué programas tenemos para luego pasar a detallar cuáles son el perfil de los alumnos que tenemos en estos programas, que son luego los destinatarios de nuestras movilidades. Que no quería dejar la oportunidad de destacar
y hoy darle más importancia a nuestra red de centros sociolaborales. En la ciudad de Zaragoza existe esta red, están repartidos estos centros por todos los barrios de la ciudad y hacen una labor que es de suma importancia y es al hilo de lo que decían los ponentes anteriores. Los estudiantes de los centros sociolaborales son jóvenes con dificultades en proceso de exclusión que en nuestros programas formativos encuentran cualificación profesional que les permite una inserción sociolaboral. Esta sería la definición que damos a los chicos y chicas que suelen ser alumnos de programas antiguos PCPI y ahora de formación básica. Por comparar un poquito y distinguir también con los alumnos de nuestras escuelas taller, quienes no son de este ámbito, les recuerdo que para ser participante en una escuela taller hay que tener entre 16 y 25 años, hay que haber abandonado la formación reglada y también a través de estos programas buscamos la capacitación y el acceso al mercado laboral después de los 2 años de participación en las escuelas. He querido hacer este pequeño hincapié en esto porque nosotros desde ya hace 13 años nos embarcamos en lo que sería el reto de, participando en el antiguo PAP, Programa de Aprendizaje Permanente, y hoy en Erasmus+, allá iniciábamos a finales de 2005, pero se plasmó todo en 2007, el año europeo para la igualdad de oportunidades de todos, fue la primera vez en que nos atrevimos, con cargo a fondos de hoy de Erasmus+, entonces era del PAP, de entonces Programa Leonardo, de embarcarnos en lo que sería sacar a estos jóvenes de los que hemos estado hablando aquí, que provienen de otros países, que son inmigrantes, de distintas etnias, etcétera, nos embarcamos a sacarlos con programas Leonardo. He de decir que a lo largo de estos años, durante la ejecución del PAP, hemos obtenido financiación para 9 proyectos. Se pueden distinguir aquellos que eran para formación inicial, Initial Vocational Training, que serían los aprendices, y teníamos también para personas en el mercado laboral, los que antes se denominaban PLMs. Hemos de decir que ahora con el nuevo programa, con Erasmus+, esta es la primera convocatoria en la cual hemos integrado en el mismo proyecto lo que eran los antiguos PLM con los antiguos de perfil de IVT. Les decía anteriormente que no quería hablar de nuestros centros de formación, de esas 60 acciones formativas de formación para el empleo que tenemos, porque el perfil es un poco diferente, lo ejecutamos de manera distinta y no es objeto de la charla de hoy. Sin embargo, sí que voy a hablar de nuestros aprendices, aquellos que participaban en Leonardo y que tenemos hoy también, para explicarles un poco cómo se gestionan nuestros programas y cómo lo hemos hecho a lo largo de estos 13 años y por qué seguimos animados a seguir haciéndolo. Les queremos transmitir que es posible salir con acciones de movilidad. Les tengo que puntualizar que son acciones breves en el tiempo, puesto que en nuestros proyectos de esta tipología los alumnos y alumnas solo salen 2 semanas. Les diré el porqué. Mientras que cuando proceden de formación ocupacional, la duración de estas movilidades llega a las 12 semanas. Son programas completamente distintos. En estas movilidades cortas, les voy a decir también un poquito cuántas movilidades solemos pedir por proyecto, alrededor de qué financiación cuenta, un poco para que se hagan la idea de la dimensión de nuestros proyectos. Que quizá las cifras no son muy grandes o muy llamativas, comparando con las que nos han dado aquí a nivel nacional, pero ponemos nuestro granito de arena y ya les diré las dificultades que tenemos. Por ejemplo, tenemos en este momento abierto un programa, el de la convocatoria de 2014, del cual nos quedan pendientes 23 movilidades y 2 acompañantes. Esto me sirve para decirles que nuestros programas tienen la peculiaridad que solicitamos acompañantes porque, evidentemente, cuando les diga que salimos con mayoría de menores de edad, extranjeros, con personas con especiales dificultades, este tipo de jóvenes no los podemos sacar individualmente y libre albedrío, ¿de acuerdo? Entonces, nuestros programas, nuestros proyectos, por ejemplo, el de 2014 que estamos ahora finalizando, estamos ahora trabajando para cumplir, y lo tenemos ya programado en la próxima primavera, y dar cumplimiento a las 23 movilidades más 2 acompañantes que nos quedan. ¿Cómo lo hacemos y cómo preparamos estos proyectos? Mire, tanto de las escuelas taller como de la red de centros sociolaborales, al inicio del curso, con los directores y el profesorado de nuestros centros sociolaborales y las escuelas taller, nos reunimos para valorar si en esta convocatoria inminente, es decir, en estos próximos meses, hay perfil o no para sacar chicos de sus programas. Pueden ustedes entender que los chicos y chicas
en un momento determinado, por sus situaciones personales, etcétera, pues nos gustaría sacar algunos que al final la legalidad no nos lo permite. Les voy a citar un ejemplo. En estos momentos estoy personalmente, porque valido los procesos de selección, haciendo la selección de los que van a salir inmediatamente y, por ejemplo, les diría un dato. De un curso de jardinería, entrevisté la semana pasada a 10 chicos de un centro sociolaboral en una de las partes de la ciudad donde hay más inmigración, más problemática. Les puedo decir que entrevisté a chicos de nacionalidad, puede ser Gambia, Nigeria, Marruecos. Les tengo que decir que entre los que entrevisté tenemos personas que están en régimen de acogida tutelados por el Gobierno de Aragón. Esto pueden entender que nos genera, primero, el valorar si legalmente podemos sacarlos o no, porque una cosa es que cuando el chico o chica se inscribe en nuestro programa, si nos presenta la tarjeta de residencia, etcétera, puede ser una persona apta para ser alumno nuestro, pero otra cosa es que cuando a esa persona la queremos sacar fuera de España, nos tenemos que asegurar muy mucho de que cuando lleguemos al aeropuerto no nos van a decir que esa persona no sale o que luego no vuelve. Es decir, por ejemplo, lo tengo en mente porque he estado con ellos hace muy poquito tiempo. Cuando entrevisto a estos chicos, pues tienes que saber cuándo han venido, cuánto tiempo llevan, si son menores, con quién están aquí, porque ellos a veces, cuando han entrado en nuestro curso, han dicho que sí, que su padre o su madre estaban aquí, o tenían el que llaman un tío, que no es un tío, sino es una persona que convive con ellos, pero con el que legalmente no tiene ninguna vinculación. Pero si esta persona menor, como nos ocurría la semana pasada, cuando después de la entrevista indagamos y su padre no está aquí, sino que está en Inglaterra, nos dice, y su madre está en su país, etcétera, esta persona menor de edad, originaria de un país tercero, aunque tenga el pasaporte en vigor, hemos de tener cuidado porque legalmente está en situación de abandono y no lo podemos sacar, si no viene el padre y conseguimos que lo autorice. Les digo un caso muy concreto, pero se ha repetido a lo largo de estos 13 años. Hemos sacado personas en cada uno de los flujos con estas características. Les puedo decir otro ejemplo, también de la semana pasada. Esto es rizar el rizo. Cada vez nos encontramos con algo un poquito más complejo. Nos encontramos a un chico menor de edad, saharaui, que está por estudios acogido por una familia zaragozana. Este chico, aparte, tiene un problema, una discapacidad, y en el centro nos dicen que estarían encantadísimos de que esta persona saliera, que se lo merece y que vamos a trabajar con ello. Ahora estamos analizando si su visado que nos presentó en ese día considero que nos sirve para que salga. Tenemos que comprobar con la asociación a través de la cual ha venido a Zaragoza toda su situación, pero sin dejar ningún resquicio, para ver si este chico finalmente puede salir. Les digo estos ejemplos. Cuando me acerco al centro y me dicen en este grupo, pues hay alguna persona de etnia gitana y probablemente, aunque tengamos interés, tanto el chico como nosotros, la familia quizá no le autorice. Es un poco el perfil con el que nos encontramos. Esto quiere decir que, al igual que desde la formación escolar o desde el FP en institutos quizá de educación media, de formación profesional media, etcétera, tengan su realidad, la nuestra es esta. Entonces, trabajamos en equipo, hacemos una gestión directa. Desde el Instituto Municipal de Empleo solicitamos los proyectos, los justificamos, toda la fase de todo lo que aquí se puede aprender en estos días, o quienes participan en este tipo de proyectos lo saben. Nosotros nos encargamos de organizar viaje, contratar seguros, contratarles alojamiento, su certificado de Europass también lo tramitamos nosotros, preparamos los contratos, los firmamos, organizamos las sesiones con padres en las cuales explicamos todo a la familia. Es decir, hacemos todo, sacamos a los chicos y chicas en grupo, van siempre acompañados de uno o dos monitores que en muchas ocasiones son sus propios profesores. En el caso de nuestras escuelas taller, les quería transmitir que tenemos una realidad también compleja. Imagínense, los programas de escuela taller duran 2 años, las 3 escuelas que tenemos no llevan el mismo timing, una empieza y acaba en momento distinto. Las especialidades tenemos algunas comunes y otras no, pero a la hora de sacar grupo, pues a veces últimamente estamos intentando que salga una especialidad con su monitor
completa en vez de mezclar especialidades, que lo hemos hecho en otras ocasiones. Todo es muy difícil porque ellos tienen su proyecto de escuela que hay que cumplir, que en definitiva las 2 semanas que están fuera se interrumpe, por decirlo así, entonces hay que recuperarlo a la vuelta, con lo cual entre todos hay que hacer que el programa de la escuela tenga éxito y también las estancias formativas en el extranjero. Simplemente les quería decir también, un poco por la dimensión de nuestros proyectos, etcétera, algo en relación con los socios. A lo largo de estos 13 años hemos consolidado una red de socios bastante buena, podríamos decir, y con estos chicos y chicas hemos salido y estamos saliendo. Les digo quizá primero los sitios que podrían parecer un poco más difíciles. Hemos salido a Polonia, estamos ahora preparando una movilidad con hostelería a este país. Hemos salido a Hungría, también no he dicho que somos receptores también de estudiantes de nuestros socios en nuestra ciudad. Estamos saliendo los últimos años a Finlandia, a Italia y a Francia. No disponemos de mucho tiempo. Yo lo que quería transmitir, sobre todo, es que se puede salir con estos colectivos que en principio parece que tienen muchas dificultades, pero con mucho trabajo, mucho esfuerzo y creyendo en el proyecto entre todos, pues intentamos que esto sea la experiencia de su vida de cada uno de estos chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Para terminar esta primera ronda, y espero que queden unos minutos para el debate, por si alguno de ustedes quieren interesarse por alguna o profundizar en alguna cuestión más, le voy a dar la palabra a Esperanza Alcaín. Ella es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada, es la responsable de la reciente creación del área de inclusión y diversidad de la Universidad de Granada. También es patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad y miembro del Foro Justicia y Discapacidad. Por tanto, como ustedes pueden imaginar, pues nos va a enfocar el tema ahora sobre la educación superior y este colectivo que también conocemos también, que es el de las personas con discapacidad. Cuando quieras, Esperanza. Muchas gracias. Y gracias a la organización por contar con la Universidad de Granada. Como ya han dicho, yo he asumido la dirección del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad, un órgano que ha creado la reciente rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, confiando en que estos temas, inclusión y diversidad, tienen que estar presentes en todas las actuaciones. La actuación de este órgano de nueva creación va a ser transversal. Vamos a trabajar tanto a nivel de formación, de investigación, de servicios, pero no solamente a nivel del estudiantado, sino también a nivel del personal docente e investigador y del personal y de estudiantes, bueno, los 3 niveles, perdón. No voy a detallar todas las actuaciones que vamos a hacer. Aprovechando la ocasión de esta mesa redonda y este foro, sí quería poner de manifiesto 3 grandes temas que nos encontramos hoy en día en la universidad cuando abordamos la inclusión y la diversidad. Lo voy a sistematizar, sin perjuicio de que luego podamos entrar con más detalle en actuaciones puntuales que al menos en la Universidad de Granada sí estamos haciendo. También de antemano digo que voy a hacer un planteamiento con carácter general, sabiendo que en todas las universidades se hacen actuaciones y dentro de mi propia universidad y en las distintas facultades se hacen muy buenas actuaciones. Pero los problemas son los siguientes. En primer lugar, ya no dudamos, y hoy se ha recalcado en varios momentos, la importancia de la atención a la diversidad en el sistema educativo. Educar en y para la diversidad conlleva la puesta en escena y la puesta en marcha de una serie de principios propios de nuestro Estado social y democrático de derecho: la igualdad, la equidad, garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades. Esa educación tiene que estar centrada en atender a las necesidades individuales. Así vamos a conseguir una educación y un nivel de excelencia en nuestro sistema educativo. Todo esto que hoy se ha estado aquí hablando, que se ha estado planteando, todas estas actuaciones, coinciden en el término educación inclusiva. Pero, ¿qué es la educación inclusiva? No está definida actualmente la educación inclusiva.
la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Mejora en la Calidad Educativa, hacen referencia a las necesidades específicas de apoyo educativo, hace referencia a una serie de intervenciones, pero no está definida la educación inclusiva como tal. Conocedora en parte del ámbito de la discapacidad, el sector de la discapacidad, sí quiero aprovechar para decir que son precisamente las normas en materia de discapacidad las que nos pueden aportar una serie de conceptos y de ideas que debemos tomar para evolucionar y concretar la configuración de la educación inclusiva. En concreto, en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que entra en vigor en España en el año 2008, el artículo 24 expresamente hace referencia a este sistema de educación inclusiva que debemos trasladar y aportar a nuestras propias normas. Por otro lado, en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad e Inclusión Social del 2013, también aquí se introducen una serie de conceptos, de definiciones que deberíamos trasladar a las normas educativas. Se define qué es inclusión social, se habla de los ajustes razonables, que luego podemos ir sobre ellos. En definitiva, es necesario que quede configurado legalmente, diría yo, qué es educación inclusiva, cuáles son sus requisitos, cuáles son los parámetros, cómo actuar. ¿Por qué? Pues porque al no estar así definida nos encontramos con arbitrariedad a la hora de actuar. En muchos casos no se sabe cómo actuar para conseguir esa educación inclusiva. Es cierto que la mayoría quieren conseguirla, pero muchos de ellos, órganos, personas, no saben cómo hacerlo. Yo establecería la siguiente ecuación. El derecho a la educación es para todas las personas. Todas las personas tenemos distintas capacidades. Luego, el derecho a la educación tiene que ir orientado a todas las capacidades. Un segundo problema que quiero remarcar es que efectivamente la Ley Orgánica de Educación, dentro del sistema educativo se incorpora la enseñanza universitaria. Pero efectivamente las normas que regulan las universidades y la educación o la enseñanza universitaria contempla la educación inclusiva, pues regular, nada más. ¿Cuál es la situación de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo? Todos estos que hemos estado hablando hace un momento. Pues dependerá de cada universidad. Dentro de cada universidad dependerá de cada facultad y dentro de cada facultad dependerá de cada profesor. No hay una regulación dentro del ámbito universitario que nos diga cómo actuar en relación a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Es más, parece, cuando se regula el tema de la necesidad específica de apoyo educativo, parece que queda fuera la enseñanza universitaria. Creo que todavía hoy la universidad aparece configurada como un plus en la educación y no aparece configurada como un proceso, una parte más de la formación de una persona. Se debería, ese dictamen de escolarización que se realizan en los colegios, en los institutos, el dictamen de escolarización debería llegar a la universidad. Los profesores en las universidades no sabemos cómo abordar a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Lo desconocemos. Yo puedo tener algunas nociones, primero porque he trabajado en el ámbito de la discapacidad y luego porque dirijo una tesis sobre educación inclusiva. Si no, yo desconocería todos estos temas. Creo y abogo por la realización de un plan de atención a la diversidad en el cual se incorporaran todas las mismas pautas, recursos y medios que se establecen para otros niveles educativos. Y el tercer problema que quiero plantear es qué hacemos en la universidad para abordar la inclusión y la diversidad. Yo ya he señalado la apuesta de la Universidad de Granada que desarrollaremos en estos próximos 4 años, pero hay una
hay un punto común para todas las universidades, y es que en las universidades llevamos a cabo la formación de los profesionales. Y nos tenemos que plantear, ¿formamos a los profesionales en estos conceptos, en inclusión, en cooperación, en equidad? Pues también dudo que lo hagamos como se debería hacer. La Fundación ONCE y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha realizado un proyecto muy interesante, que ahora hace falta ponerlo en marcha, que es la formación de los grados en diseño para todas las personas. Este concepto, diseño para todas las personas, que luego puedo desarrollar un poco más, está también contemplado en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad. Es necesario que todo esté orientado a todas las personas, desde el inicio. Programas, formación, cultura, recursos, tecnología. Si eso conseguimos llevarlo a todas las universidades, conseguiremos que los profesionales que están vinculados directamente a la educación tengan una preparación en materia de inclusión y de diversidad. Los maestros, terapeutas, pedagogos, pero no solamente los profesionales vinculados directamente con la educación, sino que esa formación en inclusión y en diversidad la debemos tener todos los demás. Arquitectos, de esa manera, diseñarán unas aulas accesibles, informáticos, porque de esa manera van a diseñar unas aplicaciones orientadas a la inclusión y la diversidad. En definitiva, es necesaria una formación a nivel universitario para que todos los profesionales que salen, se preparan para empezar una vida laboral, lleven incorporados esos conceptos. He marcado estos 3 grandes temas que me parecen a mí muy importantes y que hemos tenido en cuenta en la Universidad de Granada para el planteamiento transversal de nuestras próximas actuaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Esperanza. Bueno, pues yo creo que nos han dado los 4 ponentes una bocanada de realidad educativa de un colectivo o de colectivos que son muy heterogéneos en sus necesidades, en sus expectativas. Tenemos un poquito de tiempo, 10 minutos, hasta pasar a el siguiente acto, que es el reconocimiento que entregará el secretario de Estado. Yo les voy a dar la palabra ahora a ustedes y tomaré varias palabras y volveremos a la mesa. Sí. Sí se puede. Quería darle las gracias a la profesional de Zaragoza, que me parece yo trabajo en un centro de formación profesional. Quería preguntarte a qué tipo de centros, a qué tipo de empresas estáis enviando a los chicos. Y lo segundo es cómo conseguís el alojamiento fuera. Si no te importa, porque haya más oportunidad de que hablen, Ana, ahora tomamos nota y respondemos al final todas. ¿Más preguntas? Bueno, yo quería preguntar en general, para los proyectos concretos que habéis presentado, ¿qué resultados han tenido esos proyectos para las personas que han participado los mismos? Por ejemplo, en el caso de escolar, pues los alumnos que han participado, los profesores que han participado, en el caso de formación profesional, esas movilidades que se han realizado, ¿qué resultados al final han tenido para los que han participado? En el caso de Vallecas, también lo mismo, vuestras actividades de formación que hacéis con ellos a nivel europeo, ¿qué impacto ha tenido para los chicos, para el centro, para el sector y a nivel universitario lo mismo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a dar paso. Yo también quería, al hilo de lo que acaba de decir la última interviniente, que también de vuestra experiencia nos pudierais contar
cómo han cambiado las expectativas laborales, profesionales, las expectativas de futuro de estos chavales, de esta gente, el participar en algunas movilidades y el participar en estos programas europeos. Si quieres empezamos, Ana, por ti. Sí. Respondiendo en primer lugar a su pregunta, tipos de empresas. Depende del flujo, depende a qué país vamos y con qué socio estamos trabajando. Por ejemplo, hemos tenido a lo largo de los años un socio en Tarbes, que es un CFA, un Centro de Formación de Aprendices, y en Francia, por cómo tiene su sistema educativo en el ámbito que nos corresponde a nosotros, la relación con el mundo de la empresa es muy directa. Y ellos, a sus propios alumnos, los envían de prácticas a empresas y son a esas empresas a las que autorizan, por decirlo así, que vayan los nuestros también. Es decir, cuando hemos ido a Tarbes, al inicio lo hacíamos en movilidades de 3 semanas, luego se redujeron, hacíamos una experiencia muy interesante que era, durante las 3 semanas repartíamos el tiempo. Formación en el propio centro para nuestros chicos que venían de una escuela-taller más pequeña, el ver lo que es un gran centro con muchos alumnos, con muchas especialidades, con mucho material, para ellos era muy importante. Entonces, los primeros días las prácticas eran en el centro, pero también tenían salida a empresa. Y además, como conclusión a todo esto, creábamos un proyecto de obra común que trabajábamos los profesores franceses con los nuestros. En aquellas ocasiones íbamos con varias especialidades y, por ejemplo, como teníamos especialidades de albañilería, de fontanería, de pintura, pues un año hicimos una fuente que luego quedó en el propio recinto del centro, quedó y allí para la posteridad como que ha sido hecho en colaboración. Otro año hicimos un banco en el que participaban también en la carpintería, etcétera, o sea, se planteaba un proyecto, entonces había prácticas con los métodos por decirlo así, franceses más lo que aportábamos nosotros, se planteaba el proyecto y entonces había la obra real y la experiencia de las prácticas en el centro y las prácticas en las empresas. Aquí nos ayudaba mucho el centro francés porque era el que realmente nos ofrecía decir, pues el albañil va a estar una semana trabajando en un gran centro comercial que iba a abrir en la zona y entraban a formar parte, igual que los estudiantes franceses, los poníamos en común a un chico español y a uno francés para que fueran un poco apoyados y los nuestros no se sintieran tan desprotegidos, entonces funcionaba. Otra tipología, por ejemplo, y con otras especialidades. Cuando vamos a Italia tenemos un socio en la ciudad de Brescia y cuando vamos con la hostelería ya llevamos años en los cuales restaurantes de prestigio de la zona son los que acogen a nuestros estudiantes y están las 2 semanas haciendo las prácticas en esos restaurantes. Cuando vamos a Finlandia, el centro de formación finlandés es parecido al francés, es muy grande, es un centro con muchas especialidades y, por ejemplo, cuando vamos con hostelería, el centro tiene una particularidad similar a la nuestra y es que tienen restaurante abierto al público en el propio centro. Nosotros, los chicos que van de nuestro centro sociolaboral, tiene también la peculiaridad que, como es un programa formativo muy práctico, hay restaurante abierto al público y entonces replican lo que ellos hacen en Zaragoza, cuando van a Finlandia lo encuentran allí y lo hacen las propias prácticas en el centro. Podría seguir contando porque cada una de las movilidades en función de los socios, pues por ejemplo también con nuestro socio de los Compagnons du Devoir en Francia, pues cuando hemos enviado a los chicos de soldadura y fontanería, pues han ido al propio centro de los Compagnons, un poquito así. Al hilo de los alojamientos, pues ahí tenemos variedad y de todo. Pues cuando íbamos a Francia Tarbes íbamos al albergue para trabajadores que hay en la ciudad. A veces nos encontramos con que hay figuras que no existen exactamente en nuestro país y vemos que es posible ir de forma barata a sitios en otros países a un precio que aquí sería eso, el de albergue, y nosotros vemos otros establecimientos allí que están bien. Lo digo en el caso, por ejemplo, de los países del este, cuando vamos a Hungría o a Polonia, pues ahí hemos tenido el ir a alquiler de un apartamento, porque nuestros flujos no suelen ser muy numerosos, ¿vale? Oscilan entre... A veces a Finlandia pueden ir solo cuatro
jóvenes, como máximo hemos llevado flujos de 12. Entonces, en función del número, pues valoramos y las circunstancias de la ciudad donde van, donde los podemos alojar. Pero podemos decir que siempre nos ajustamos al presupuesto. En todos nuestros proyectos, por el perfil del personal con el que trabajamos, los chicos van a coste cero. No se les puede pedir ni si tienen que pasar por el médico a conseguir un certificado de buena salud, que eso nos ha ocurrido en Polonia, para entrar en las cocinas de ciertos sitios nos exigían acreditar que nuestros chicos no tenían ningún tipo de enfermedad, pues simplemente comprar ese impreso en el estanco lo hemos tenido que financiar porque la familia no podía incurrir en este gasto. Entonces, vamos siempre gastando lo que el programa permite, ajustándonos siempre, y tenemos mucha variedad. No sé si he respondido. Contesto también a la otra pregunta ya, y así doy la palabra a los demás para no monopolizar el tema. El impacto, las expectativas. La conclusión que les puedo decir es que lo más gratificante, y esto se ha repetido a lo largo de los años, es la primera vez que un chico, además me acordaré para siempre, de origen senegalés, cuando después de volver de Francia y preguntarle qué tal, sacó un papelito del bolsillo, me lo enseñó y me dice: me han dicho que me contrataban. Fue espectacular. Y yo le pregunté: ¿y tú qué has contestado? Entonces él dijo: no, que tengo que acabar el programa en Zaragoza y luego a lo mejor vuelvo a Francia. Con esto les quiero decir que oportunidades de empleo, pues nosotros estamos muy próximos al mercado laboral. Cuando acaban de nuestros programas, el objetivo es insertarlos a todos nuestros alumnos, y sí que tienen un valor añadido todos aquellos que participan en los programas. Con la Escuela de Hostelería, cada vez que cuando voy periódicamente, a veces incluso pasa por allí porque están de prácticas, y el director me dice: mira, esta es Leonarda y la acaban de contratar. Siempre nuestro mayor orgullo es que esto ya ha servido. ¿De acuerdo? Qué bien, Ana, gracias. Pues no sé, José Manuel, ¿quieres...? Bueno, vamos a ver, nosotros creo que, como todo el mundo en educación sabe, lo que no es evaluable no es. Entonces, nosotros tenemos un doble camino. Por un lado, como funcionarios de la Comunidad de Madrid, somos evaluados continuamente en nuestros programas y nuestros proyectos, como profesores y como centro. Pero se escapa la segunda parte, la del impacto. Nosotros nos planteamos que eso había que medirlo también, claro, era mensurable. Entonces, aquí jugamos con otro estamento, que son servicios sociales municipales. Servicios sociales municipales del centro, que es una gran maquinaria, porque el centro es muy grandote. Empezamos a trabajar con el impacto que hacíamos primero en las familias y segundo con el alumnado. El alumnado era más fácil porque nuestro alumnado promocionaba y focalizamos en dos IES. Estos dos IES hemos ido siguiendo junto con ellos y el orientador del IES su currícula. Nos faltaría una tercera parte, y es la parte universitaria, pero solo han sido 11 años, entonces yo ahí me apeo. Yo ya se lo dejo para los que vienen detrás que hagan la evaluación. Sí que tenemos un principio de pequeña evaluación por aquello de que con la Complutense y con la Autónoma teníamos unos trabajos colaborativos, y entonces sí que algunos de nuestros alumnos han ido a la Complutense y a la Autónoma, y sabemos que tenemos alumnos universitarios. La población china especialmente se dirige siempre a carreras técnicas por una cuestión obvia y por una cuestión, que me perdonen que hable aquí de eso, una cuestión política. Muchas veces se les dirige hacia unas carreras técnicas y, sin embargo, hemos descubierto sensibilidades que nos han sorprendido, por ejemplo, con la población de Bangladesh, que tenemos alumnos y alumnas en bachilleratos de artes, que para nosotros fue la gran sorpresa. Un alumnado de Bangladesh que en principio no consideramos, no habíamos valorado esa sensibilidad, y durante su proceso han ido desarrollando una actividad artística muy encomiable y que ha sorprendido incluso al profesorado de secundaria. Entonces, para nosotros es fácil, hay cifras y puede ser. Nos hemos dado cuenta que los proyectos son viables y que este tipo de integración sin asimilación es el camino. Gracias, Esperanza. O Lorena, no sé, ¿queréis? Bueno.
La mayor satisfacción que podemos tener en la universidad es ver el número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, con discapacidad y otras necesidades, ver que continúan los estudios, ver que no lo abandonan y, sobre todo, que optan al mercado laboral. A partir de ahí, pues, ¿cómo lo ponemos en marcha o cómo lo conseguimos? Es necesario trabajar individualmente con cada alumno, por supuesto, respetando su autonomía personal, respetando que ellos quieran acceder a buscar apoyos, recursos, y ahí tiene que estar la universidad para concedérselo. Y así se está haciendo, y esa es nuestra mayor, la mayor garantía de que va funcionando bien. Uno de los proyectos que yo creo que debo destacar, que ha realizado la Universidad de Granada con la Fundación 11, es el Campus Inclusivo, Campus Sin Límites. Es un proyecto universitario, pero que trabaja con estudiantes que no son universitarios, que está orientado fundamentalmente a estudiantes de bachiller o de cuarto de la ESO. La finalidad es evitar el abandono escolar y que lleguen precisamente a los estudios universitarios. Básicamente consiste en que durante 10 días reunimos a 21 estudiantes, 13 de ellos con discapacidad, con distintas discapacidades, todas. Y durante esos 10 días organizamos una serie de actividades para acercarles la universidad, acercarles el contenido de los grados, acercarles todos los recursos que tiene la universidad, y también la universidad es consciente de las cosas que tiene que mejorar. Es un acercamiento no solamente de la universidad, sino también de la sociedad. Este programa lo hemos realizado en la Universidad de Granada durante 3 años consecutivos, y tenemos que destacar el éxito en el sentido de que esos estudiantes han accedido a estudios superiores. Ponemos ahora en marcha, aquí está Isabel Martínez, que es la directora del proyecto Erasmus Plus, el campus internacional, inclusivo internacional. Esta idea de campus inclusivo lo vamos a poner en marcha con 3 universidades extranjeras, con la Universidad de Lisboa, la Universidad de Amberes, la Universidad de Granada. Esperamos el año que viene poderos contar los resultados de este proyecto. Pero estos proyectos, desde luego, son necesarios, y nosotros sí le estamos viendo resultados. Muchas gracias. Gracias. Pues en cuanto al impacto que tienen las acciones de formación que desarrollamos en el centro, depende mucho de las acciones de formación. O sea, yo diría que, por ejemplo, en las acciones de formación prelaboral, el impacto es pasar de 0 a 100. Sobre todo en el tema del aprendizaje del idioma, cuando ves que en relativamente poco tiempo las personas ya adquieren unas competencias lingüísticas bastante aceptables como para poder desenvolverse, pues la realidad está ahí, y eso es valorado de forma muy positiva. En el caso, por ejemplo, también de la alfabetización digital, personas que no han tenido nunca acceso a un ordenador. Se me venía un poco a la mente, estos meses atrás hemos puesto en marcha un grupo muy específico formado por mujeres árabes, la mayoría de ellas procedentes de Siria, que están vinieron al centro a través del proceso de reasentamiento, y muchas de ellas, había alguna de ellas con un nivel de estudios elevado, la mayoría de ellas con unos estudios bastante limitados, incluso analfabetas, y ellas se enfrentaban al aprendizaje del ordenador pues con mucho susto y con mucho miedo, y yo no voy a ser capaz, y yo esto no lo voy a entender, pero si ni siquiera soy capaz de leer, ¿cómo voy a...? Y cuando ellas han ido viendo que son capaces y que aprenden y que lo que les enseñan les sirve, pues al final trabajas un montón de cosas más allá de lo que es la alfabetización digital. Se trabaja el empoderamiento, se trabaja la motivación, entonces ahí el impacto es muy grande. No diría tanto, por ejemplo, con el tema de la formación ocupacional, pero sobre todo porque yo os comentaba antes que es ocupacional y que por lo menos
inicien la búsqueda de empleo o al menos adquieran una serie de herramientas que les facilite buscar un empleo de forma autónoma. Entonces, muchas veces el tema del aprendizaje del idioma, claro, es algo que ves muy rápidamente y la evolución es muy rápida. La formación ocupacional, pues hay veces que sí que da tiempo a que la finalicen estando todavía en el centro y que se inicie la búsqueda de empleo en ese sector, pero muchas veces no. Pero se da el relevo a las entidades sociales. Pensamos que las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, cuando están en los centros, están en una primera fase de acogida, después pasan a una segunda fase en la que las entidades sociales son claves para seguir trabajando el itinerario. Y luego, pues bueno, se da seguimiento de esa formación ocupacional a través de las entidades y la posterior búsqueda de empleo. También un aspecto que tenemos que tener en cuenta es que pensemos que son personas que no vienen con un proyecto migratorio. Es decir, no estaban en su país y dijeron, a ver si me voy a otro país y mejoro mis estudios y busco trabajo en otro sector. Y no. Entonces, muchas veces hay que trabajar muchísimo la motivación, porque también la situación psicológica es muy complicada. Cuando al final la persona está en una situación psicológica más o menos estable y ya puedes empezar a trabajar otras cosas, pues ya se te acaba el tiempo de estancia en el centro. Entonces, bueno, que luego hay muchos factores que determinan. Muchas gracias, Lorena. Yo voy a contar también con estas buenas noticias y con estas buenas sensaciones. Yo creo que vamos a dar por concluida la mesa, pero antes de terminar yo también quería añadir alguna otra experiencia y opinión personal sobre el impacto y el éxito de este tipo de programas. Hace ya un par de años, poco más de un año, hicimos un estudio de entre 40 o 50.000 alumnos universitarios españoles que viajan cada año al extranjero, o de un colectivo, por hablar del colectivo de universitarios con discapacidad, que está en torno a 20.000 alumnos, ¿no? O sea, de 20.000, 12. A raíz de ahí pues han ido desarrollando diferentes iniciativas, entre ellas la más importante, esta vocación y este ánimo del SEPIE de fomentar programas que fomenten la inclusión, no solo de personas con discapacidad, sino en general, como estamos viendo aquí en la mesa de hoy. Bueno, pues el dato que me daban de la oficina hace poco tiempo es que la cifra se ha doblado en este curso. Ahora son ya como, creo que 45 los alumnos con discapacidad que han formado parte de este programa de movilidad. Bueno, eso tiene que ver con la idea que quiero lanzar, y es que toda inversión, por poca que sea o por pequeña que sea, en fomentar inclusión, en fomentar la igualdad de oportunidades, nuevas oportunidades a este colectivo, siempre tiene un impacto positivo. Y en el caso ya de lo que más conozco, que es el colectivo de personas con discapacidad, las personas que han formado parte de un programa de movilidad como el Erasmus o algunos otros, en prácticas hay menos movilidad todavía, no es que ya tengan asegurado un empleo, como bien nos contaba antes Ana de algunos de sus alumnos, es que eligen incluso el empleo, y eso ya sí que es pues bastante difícil en este colectivo, donde las oportunidades lamentablemente no son las mismas que el resto de compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, yo creo que en la mesa se ha puesto sobre la discusión de este gran programa, de esta gran iniciativa que es nuestro Erasmus Plus, otras líneas de acción que también son interesantes compartir, y yo espero, como decía al inicio, que estas iniciativas se repliquen en otros centros y en otras entidades. No sé si hay alguna, porque no sé si ha llegado todavía al secretario de Estado, si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario que quieran ustedes añadir. Bueno, pues daríamos por concluida la mesa, pero no creo que tardemos más de unos minutos en dar comienzo a esta nueva sesión, al acto de entrega del reconocimiento de calidad de los proyectos del 2015, que, como saben, hará entrega el secretario de Estado y la secretaria general de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sí. Bueno, pues no rogaría al auditorio que no se levanten, porque el acto va a dar comienzo solo en unos minutos.